Niño costero. Te lo contamos aquí en RPP, pero te había comentado al inicio del programa que nuestro país en abril ha crecido 3,7%, una cifra bastante importante si tomamos en cuenta la situación de incertidumbre política y electoral. Pero a pesar de eso, nuestro país a nivel macroeconómico continúa creciendo, aunque hay sectores que preocupan, ¿ah? Vamos a conversar sobre eso con Hugo Perea, economista. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP, bienvenido a Economía para Todos. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo entender este crecimiento? Porque, reitero, a pesar de esta situación de cierta inestabilidad política y hasta electoral que continúa hasta ahora, porque no sabemos quién va a ganar las elecciones realmente, al menos en abril las cifras podríamos decir que están en azul a nivel general, ¿correcto? Sí, correcto. Hemos tenido un resultado relativamente auspicioso. La economía se está acelerando. En realidad, la sorpresa más positiva incluso ocurrió en marzo, ¿no? Cuando Ajá. recuerdas, en marzo tuvimos una confluencia de choques que golpearon la economía. Por ejemplo, la interrupción en el normal abastecimiento del suministro de gas natural, ¿recuerdas? Sí. Y los estimados iniciales en marzo decían que de repente la economía solo crecería alrededor del 1%. Terminó creciendo más de 3 en marzo. Y ahora en abril se ha acelerado a 3,7, que es la misma tasa que creció en enero, 3,7, en febrero 3,7. Hubo una desaceleración moderada a 3,2 en marzo, a pesar que se suponía que iba a ser mayor, y ha regresado a crecer nuevamente 3,7. Pero lo más interesante es que cuando uno mira la composición sectorial, o sea, qué sectores le dieron soporte al crecimiento en el mes de abril, uno mira que no son los sectores extractivos, no es minería, no es el sector agropecuario, Esos sectores es que lo uno que podría creer que son los que sustentan el crecimiento, ¿verdad, Hugo? pues no ha sido el conjunto de sectores extractivos, de hecho se contrajo en el mes de abril, ¿no? La minería retrocedió, lo que le dio soporte al crecimiento de los sectores no extractivos. Y dentro de los sectores no extractivos, que representan un poco más del 70% de todo lo que producimos en el país, destaco el crecimiento de la construcción, que creció casi 13% en abril, y el sector comercio. Ahí en comercio agrupas ventas minoristas, ventas mayoristas, ventas de autos nuevos, etcétera, que creció 7,3%. Y posiblemente alguno de tus televidentes encuentre cierto sentido en esta cifra de crecimiento del comercio, ¿no? Cuando uno va a los centros comerciales, ve mucha efervescencia, ve Sí. los restaurantes llenos, las ventas de autos en el mes de febrero crecieron más de 50%. Entonces, la economía está en este momento en una posición muy interesante, y si se refuerza con un choque de confianza, con medidas que reduzcan, medidas y anuncios que reduzcan la incertidumbre, el crecimiento podría acelerarse incluso más. ¿Hay elementos de riesgo? Sí, tú lo has mencionado un poco en la introducción, el tema del niño, pero Sí, claro. aparte de eso, si se logra consolidar un entorno de mayor estabilidad y confianza, la economía podría acelerarse algo más. ¿Y qué ha pasado, Hugo, con el tema de la industria extractiva, el sector extractivo, que era hasta donde sabía uno de los sectores también, si se quiere, más alentadores, ¿no?, para la economía nacional? ¿Qué ha pasado específicamente con este sector? A ver, los sectores extractivos son siempre volátiles, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno del Niño puede afectar cosechas, entonces el clima viene mal y el sector agropecuario cae. O si el clima viene bien, todo lo contrario. También minería puede ser que esté explotando zonas de bajo rendimiento del mineral y entonces se contrae. Entonces son muy volátiles. Por eso en economía nos interesa más cuando el crecimiento está vinculado a los sectores no extractivos, Como que es ahora. la parte más como Claro. ahora y desde hace algunos 3 o 4 trimestres. Lo que ha estado liderando el crecimiento por el lado sectorial han sido los sectores no extractivos. Entonces es un crecimiento sano, no es producto de la buena suerte, de un buen clima, ¿no? Sino es producto de la parte más subyacente, más tendencial de la economía. Y entonces, en ese sentido, yo creo que son buenas noticias. Y si esto se refuerza, reitero,
con un entorno positivo que refuerce la confianza, la disposición a invertir más, a arriesgar más, a crear más empleo, pues el crecimiento podría acelerarse incluso más. Qué interesante. ¿Y qué está pasando con el sector construcción específicamente? Porque este es un sector bastante interesante para nuestro país, considerando los puestos de trabajo que se pueden generar, ¿correcto? Y el crecimiento incluso a nivel regional que podrían presentar proyectos de este tipo. Efectivamente, el sector construcción es uno de los más intensivos en el uso de mano de obra. Entonces, de otro lado, estás viendo un correlato en el mercado laboral. El crecimiento del empleo formal que crean las empresas privadas, el crecimiento del empleo formal por empresas privadas está creciendo al ritmo del 5%. En total, el empleo formal está creciendo más o menos 250.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, y de esos 250.000, más o menos unos 234.000 corresponden a creación de empleo del sector privado. La diferencia es el empleo del sector público, que también genera empleo formal. Pero básicamente lo que está liderando la creación de empleo es el sector privado, desde luego, y en particular sectores muy intensivos en mano de obra, como construcción, y en particular como el sector agroindustrial, donde también estamos viendo una dinámica del empleo muy interesante. Claro. Qué cifra realmente tan interesante, Hugo. Y en ese sentido, sin ánimo de adelantarnos, ¿no?, sobre quién va a ocupar Palacio de Gobierno, pero ¿qué medidas crees tú que debe priorizar el equipo económico que precisamente va a rodear a la figura presidencial, ¿no? Porque aquí, claro, no hablamos solo de lo que pueda pensar la presidenta o presidente, sino el equipo económico que lo va a acompañar. Entonces, ¿qué medidas crees tú se deben priorizar desde el mes de julio, ya mismo? Yo te diría que debe haber un plan seguramente de los primeros 100 días, digamos, ¿no? A Ajá. corto plazo, qué cosa es lo que hay que enfrentar. Y yo diría que ahí el conjunto de medidas tiene que orientarse a reforzar confianza, ¿no? Dar mensajes de tranquilidad, de coherencia, que reduzcan la incertidumbre, que no genere. Porque la incertidumbre es el enemigo de la inversión, te reduce la visibilidad sobre lo que puede pasar en el futuro. Entonces, sería eso lo ideal. Y para esto va a ser crítico, por ejemplo, el tema de los nombramientos en puestos públicos clave. ¿Quién será el próximo ministro de Economía? ¿Quiénes serán los nuevos directores del Banco Central? Y si eventualmente, por ejemplo, se puede quedar Julio Velarde, que sería por supuesto, una magnífica noticia. Hay que volver a recuperar el capital humano en el sector público que se vio tan deteriorado durante la gestión de Pedro Castillo, lamentablemente, ¿no? Entonces hay que recuperar ese capital humano, esa gente que conoce mucho de la administración pública, porque Claro. lo que ha venido fallando y ha generado tanta desazón en la población es que no ve mejoras en los servicios públicos, y eso tiene que ver mucho con la capacidad de gestión del sector público. Entonces tenemos que recuperar ese tipo de personas. Hay que atacar el tema de la inseguridad que está distrayendo recursos de la Fundamental. inversión. Un Claro. pequeño emprendedor que se ve extorsionado, obviamente tiene que gastar en seguridad en vez de dedicar ese dinero a invertir más, a crear más empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un segundo frente. Un tercer frente que debería generar confianza es, hemos dicho que siempre una fortaleza de nuestra economía ha sido la posición fiscal sólida. Lamentablemente, con algunas medidas que recientemente ha promulgado el legislativo, esta fortaleza se ha debilitado. Entonces, tenemos que contener ese tipo de iniciativas, vamos a decirlo así, populistas, que no le hacen nada bien a la sostenibilidad de las cuentas públicas en el país. Y ojalá pudiéramos tomar medidas para reforzar competitividad, un shock desregulatorio, reducir la tramitología. Yo creo que ayudaría mucho a generar confianza, a generar un mejor entorno, un mejor clima para los negocios y Muy bien. nuevamente acelerar la inversión, acelerar la creación de empleo y finalmente el crecimiento económico. Hugo, excelente tu aporte. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Economía para Todos. Un fuerte abrazo. A ti,